pero fue un mal día para México porque además Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, volvió a amenazar con imponer un arancel de 25% a las exportaciones mexicanas y de Canadá. Aseguró que este impuesto se mantendrá hasta que ambos países tomen medidas drásticas contra la migración y el narcotráfico, en particular para frenar la entrada de fentanilo a los Estados Unidos. Trump consideró que las caravanas migrantes parecen imparables, pero que México tiene el poder de resolver el problema, dice Trump. Canadá ya le respondió, le recordó que Canadá es esencial para el sector energético norteamericano. En 2023, el 60% de las importaciones estadounidenses de petróleo fueron de Canadá. El gobierno canadiense aseguró que actualmente su país compra más productos norteamericanos que China, Francia, Japón y Reino Unido juntos. Además, reconocieron que una de las prioridades más altas es la seguridad de la frontera entre ambos países. Por su parte, el gobierno de China afirmó que no le conviene a ningún país iniciar una guerra comercial. Esto luego de la amenaza de Trump de cobrar 10% de impuesto a las importaciones chinas. Beijing considera que la cooperación económica y comercial entre ambos países los beneficia mutuamente. Y eso provocó que el dólar ayer se disparara, llegara hasta los 20.75, pero hoy arrancó a 21.16 pesos cada dólar el día de hoy, en este momento, en las ventanillas bancarias. Y hace unos momentos la presidenta Sheinbaum respondió a estas amenazas de Trump sobre imponer 25% de aranceles a las importaciones mexicanas. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá,
a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y vamos con Fernanda García, está en Palacio Nacional, los temas de la conferencia mañanera. Fernanda, buen día. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Estoy aquí en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta carta que enviará hoy mismo a Donald Trump, donde explica, donde responde a este incremento de aranceles del 25% a nuestro país. Esto pues por la crisis migratoria y el tráfico de fentanilo. Te cuento, Alejandro, que esta carta pues explica la mandataria federal cómo es que México ha avanzado en la disminución de la crisis migratoria. Vamos a escuchar algo de lo que se dijo hace unos momentos. Y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Alejandro, también te cuento que en esta carta la presidenta constató el compromiso que tiene México por la disminución del tráfico de fentanilo en Estados Unidos. Incluso recalcó pues los millones de toneladas que se han incautado aquí en México. Acompáñame a escuchar lo que se mencionó. Siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo
y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos. Finalmente, Alejandro, la presidenta dijo que buscará el diálogo con el próximo presidente estadounidense para demostrarle cuáles son los riesgos que implica el incremento de los aranceles a nuestro país y cómo afectaría a ambas partes. Y bueno, dijo que de no llegar a este diálogo y a algún acuerdo, implementarían el Plan México que se estaría presentando en las próximas semanas aquí en la mañanera. Y bueno, por el momento es la información que te tengo, Alejandro. Regresamos al estudio. Gracias, Fernanda. Buen día.